Desde muy pequeño tuve el deseo de subirme a un escenario y actuar para un público. Me encantaba la actuación, ir a ver obras teatrales, ingresar a ese ambiente que te saca de la realidad y te lleva a explorar un mundo distinto. Mi gusto por la actuación fue aumentando con los años y pude participar en pequeños talleres de teatro. Hasta realicé obras infantiles dirigidas por Marcelo Oxenford en el Teatro del Callao y en el gran auditorio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en donde me iba formando poco a poco en el mundo de la actuación. Hasta que un día una amiga me habló sobre una escuela de arte escénico, donde habían salido ilustres actores y que el que entraba en ese lugar lograba cumplir todos sus objetivos. Un año antes de terminar el colegio, ya tenía en mente qué cosa iba a estudiar y en dónde. Mis padres siempre me han apoyado en todas mis decisiones, y una de ellas era que quería estudiar teatro. Algunas personas les decían a mis padres que me iba a morir de hambre si estudiaba eso, pero a pesar de todo, ellos siempre me apoyaron, porque sabían que eso me hacía feliz, y si yo era feliz, ellos también lo eran. Así que tuve la oportunidad de postular a la Escuela Nacional Superior de Arte Dramático, en donde pude ingresar en uno de los primeros puestos, gracias al apoyo incondicional de mis padres y de mi esfuerzo. Estaba tan emocionado y con la esperanza de que por fin mis sueños se iban a cumplir. En la actualidad, existen una gran cantidad de jóvenes que están luchando por alcanzar ese sueño no imposible de ser grandes actores o actrices, pero de que de alguna manera no reciben el apoyo de sus familias o de su entorno, que les impiden lograr estudiar lo que les apasiona. Es un tema muy triste, ya que en nuestro país no hay un nivel de interés por el teatro, y está haciendo que se pierda y que entre en crisis. Pero muchas veces esto pasa porque no conocemos qué es el teatro y cómo influiría en la sociedad. Para ello, nos preguntaremos qué es a lo que le llamamos teatro. Pues el teatro es un espacio privilegiado para analizar la conducta humana. El teatro sigue siendo la trinchera del contacto, del cuerpo, de la mirada, en donde un grupo de personas se sienta y observan a los ojos a un conjunto de actores que tratan de construir una verdad paralela a la verdad que representa la realidad. Como todos sabemos, una pieza teatral tiene normalmente como origen un texto. Es a partir de él que un actor realizará una puesta en escena, es decir, la orquestación de las acciones de elementos como los actores, la iluminación, la escenografía, el vestuario y a veces hasta el público cuando participa. Un ejemplo de participación del público es en la obra Hagamos Magia. Hey chicos, ¿cómo están? Estamos a las afueras del Museo de Arte de Lima, en donde se ven diversas obras de teatro. Una de ellas es Hagamos Magia, del director Armando Machuca. Acompáñenme a ver si encontramos a los artistas. Pero metiéndonos un poquito más en el ambiente del teatro, tuvimos la oportunidad de conversar con los actores de esta asombrosa obra, los cuales son Alexander Rubio protagonizando el papel de CJ y Mario Soldevilla en el papel de Faustolín. Ellos nos hablarán un poco sobre qué es el teatro para ellos. Mario nos comentaba que para él el teatro es una expresión cultural más, es un arte importante, que sirve para tratar de hacer una mímica de la sociedad, burlarla, criticarla y hasta llegar a reflejarla. El teatro es importante y necesario. Es parte de la vida y sobre todo enriquece a mucha gente. Por otro lado,
Alexander nos decía que para él el teatro es algo que no podría describir exactamente, pero que ha hecho muchas cosas en él. Le encanta estar arriba en el escenario y ver allí que sus sueños se están cumpliendo como tanto lo anheló desde pequeño. Entonces, para mí es como un dulce que me dan en cada función porque realmente siempre es entre nosotros un mate de risa. Otro tema que tocamos es que si el teatro puede llegar a influir en la educación. Ellos nos decían que no saben hasta qué punto pueden llegar a influir, pero como lo habían dicho antes, el teatro es cultura y creen que toda parte de la cultura merece ser conocida y sobre todo que se le debe dar la oportunidad. Nos cuentan que hay mucha gente que no va al teatro, que no consume teatro. Y no es porque no les guste, sino porque no se han dado la oportunidad de verlo. No trata historias ficticias, sino también toca temas actuales, la violencia, la corrupción, la educación sobre los niños, entre otros. Y es por eso que en los colegios se está volviendo a implementar este arte tan hermoso. En conclusión, sienten que poco a poco el teatro se está revalorizando, pero que todavía sigue un poco en crisis. Mario resalta que no es el teatro el que está en crisis, sino las personas que no tienen mucho interés en este. Sería fabuloso poder obtener la opinión de uno de los actores más antiguos, aquellos que han visto el teatro peruano en todas sus facetas. Es por eso que visitamos a una de las primeras actrices en actividad, que con gran repertorio de más de 100 obras y toda una vida entregada al arte, hoy es madre de 2 reconocidas actrices del medio y fundadora del teatro que lleva su nombre, el Teatro de Lucía, la cual se encuentra en Miraflores, Bellavista. Lucía Irurita nos hablaba un poco sobre su experiencia en este mundo del teatro. Nos comenta que desde pequeña le gusta actuar y fue a los 14 años que ingresó a la Escuela de Arte Escénico. Pero lo que nos sorprendió es que ella se escapaba de su casa con el pretexto de ir a estudiar inglés, pero en realidad se iba a sus clases de teatro. Esto sucedía porque en aquella época no se veía mucho el teatro como carrera, y obviamente sus padres no la apoyaban mucho. Además, ella nos dice que el teatro es su pasión, que es parte de ella, ya que el teatro siempre ha estado presente en su vida desde su niñez. Nos comentaba también que para llegar a ser un buen actor o actriz, se necesitaba mucha disciplina, buena dicción, tener disposición, pero lo más importante para ella es que si pudieran tener la posibilidad de matricularse en el estudio de esta carrera, para poder saber las reglas necesarias que se necesitaban para llegar a ser un buen actor. Desde su punto de vista, ella nos dice que a pesar de que el teatro todavía sigue en crisis, está llegando poco a poco a revalorizarse en el país, ya que hay más institutos y escuelas de teatro en el Perú. Y también nos dice que la cantidad de personas que consume este arte tan bello ha aumentado, y es algo que le agrada bastante. Sin ir tan lejos, como un claro ejemplo de actor peruano, tenemos a Armando Machuca, comunicador y actor con más de 20 años de experiencia en el medio, quien ha pasado por televisión, ha dirigido obras teatrales, es profesor de teatro y actualmente participa en el match de impro con su agrupación Vértigo. Él, desde muy pequeño, quería ser actor, pero en esa época se tenía el pensamiento que no se podía vivir de este arte, y no había muchos lugares donde poder estudiar esta carrera. Al igual que en la situación de Lucía, no se dejó llevar por las adversidades y continuó con su sueño de ser un gran actor. Primero, creo que un buen actor es aquel que maneja su oficio, ¿no? Su profesión de una manera, valga la redundancia, profesional. No es una persona que ha estudiado o que tiene cierta experiencia de vida que le permite interpretar personajes de una manera veraz y coherente, ¿no? Respondiendo a la pregunta ¿qué es ser un buen actor? Según su punto de vista, es aquel que maneja su oficio, valga la redundancia, su profesión, de manera profesional. Es alguien que ha estudiado o que ha tenido una experiencia de vida que le permite interpretar personajes de manera veraz y coherente. Lo que puedo rescatar de las experiencias que nos brindaron estos ilustres actores me sirvieron para tener un concepto más claro de lo que es el teatro y la importancia que tiene en nuestra sociedad. Si bien sabemos, hay un nivel muy bajo de interés por este arte. Incluso, el Estado da un apoyo prácticamente nulo. En esta sociedad, en donde pasan tantas cosas que nos desaniman, que nos hacen sentir impotentes, frustrados, es ahí donde el teatro nos hace reflexionar del día a día y nos dice, si esto está mal, ¿por qué no verlo desde otro ángulo?
En el teatro, como todo gran arte, la belleza artística no consiste en representar una cosa bella, sino en la bella representación de una cosa. Gracias, Tom.